Gloria a Dios, Dios los bendiga, aquí estamos nuevamente, otra vez tarde. Mi destino es llegar tarde, ¿no? Bueno, Dios los bendiga. Bueno, tuvimos un pequeño traspié en un ojo. Se me rompió el anteojo. Recién acabamos con Claudia. Imagínense, no podemos ver con los anteojos. Imagínense lo que fue con Claudia tratar de arreglarlos sin anteojos. Un caos. De verdad que damos gracias a Dios por haber podido arreglarlo, y queremos estar aquí, ¿no? Con ustedes, compartiendo una noche más del programa que hemos dado a llamar Tiempo Nuevo, ¿no? Hoy un poquito más tarde que nunca, pero bueno, vamos a tratar de compartir palabra de Dios. A esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, gracias Carlos. Aquí estamos tratando de... Hemos estado en el espacio de la gente, Iglesia de la Ciudad, mil perdones por estar en vivo, compartiendo el horario. Pero bueno, como les contaba, se me rompió el anteojo, se me salió del marco y hacíamos malabares con Claudia. Así que, bueno, quería contarles que aquellos que no sabían, en el día de hoy tuvimos una tremenda reunión en la iglesia Casa del Padre, que está en Ameguino, 1120, en Vicente López, 1121, y ahí vinieron gente de la ciudad de Berazategui, la pastora Mónica y su hijo, su hermano y su mamá. La verdad que fue una tremenda reunión donde pudimos ver la mano de Dios, cómo se hizo presente en la iglesia, ¿no? Así que gloria a Dios, qué bueno ver la mano de Dios en estos tiempos, cómo soltó palabra sobre cada uno, ¿no? Y todos salimos bendecidos. Así que gloria a Dios. En el día de ayer estuvimos hablando un tema sobre Esther y Amán, ¿no? Y vimos que era tremendo cómo Dios le había honrado a Amán, uno de sus siervos, su mano derecha, y este Amán se subió al caballo, ¿no? Y empezó a tramar sobre el pueblo judío, ni más ni menos, ¿no? Sobre el pueblo judío, Y dice que Mardoqueo, el judío, como se lo conocía, que era el tío de Esther, o papá, podríamos decir, ¿no? Porque él la había criado, ¿no? Y le había dado buena instrucción. Dice que él siempre andaba ahí cerca de las puertas del jardín del palacio y quería resguardar a Esther. Pastora Miriam García, mil perdón, Miriam, por entrar en el horario de ustedes. Se me rompió el anteojo. Recién lo terminamos de arreglar, ¿no? Y él, en una oportunidad estando ahí, dice que él escuchó, porque no estaba solamente mirando y viendo para el cielo, sino estaba atento, y escuchó como unos eunucos querían tomar la vida del rey, ¿no? Y él le informó a Esther, y ella se lo informó al rey. Averiguaron cómo era la situación, si realmente era así, y bueno, vieron que sí era así, y
ahorcaron a estos, ¿no? Pero había un tal, Amán, que le odiaba. No solo era algo, como podríamos decir, personal, porque había un rechazo hacia el pueblo judío. Pero Amán fue un poco más, ¿no? Quiso aprovechar esta oportunidad, que Amán no quiso humillarse y arrodillarse delante de Amán, y no solo quiso matar a Amán, sino a todo el pueblo judío. Y así soltaron un decreto para que así hicieran, ¿no? Esto fue tremendo. Y dice que cuando Amán se enteró, él fue a la reina Esther, que era su sobrina o su hija, y le contó lo que estaba sucediendo. Y ella, a través de un sirviente, le dijo: bueno, hagamos una cosa. Yo no me puedo presentar delante del rey por sí sola, si no es con autorización o con un pedido del rey, ¿no? Entonces hicieron una estrategia. Ella le dijo: bueno, tú y los judíos oren y ayunen por 3 días, y yo haré lo mismo por 3 días con mis doncellas y yo. Y así iré delante del rey, y que sea lo que Dios disponga, ¿no? Y dice que al tercer día se vistió con ropa real, de lo mejor, y ella llegó delante del rey, y dice que cuando él la vio, él estaba enamorado de ella, él sintió el amor una vez más presente, pero la Biblia nos dice que la gracia de Esther alcanzó los ojos del rey Asuero, ¿no? Y el rey le preguntó: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿No? Y sin haber hablado la boca, él le dijo: hasta la mitad del reino se te dará. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Y le dice Esther, le dice: si le place al rey, miren que tenemos, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado. Dice que ya preparó un banquete, y cuando llegó, dice que, y le respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán. Y dice: vino pues el rey con Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y se te será otorgada. Y le dice, y agregó más: ¿y cuál es tu demanda? Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que Amán odiaba tanto a Mardoqueo que había mandado hacer una horca para Mardoqueo, ¿no? Pero como por un lado conspiraba Amán contra Mardoqueo, dice que aquella misma noche, o sea, se presentaron y la reina le dijo: bueno, mañana vamos a hacer otro banquete y yo los honraré, ¿no? Pero esa noche el rey no pudo dormir y pidió que trajeran el libro de las memorias de todo lo que había sucedido sobre el palacio, ¿no? Y dice que le iban leyendo, y dice: y entonces hallaron el escrito que Mardoqueo había denunciado el complot. Y el rey le dijo a su sirviente, ¿no? ¿Qué honra o qué distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Y los sirvientes dijeron: nada se ha hecho con él. Miren qué tremendo, ¿no? Qué casualidad, podríamos decir, pero no era casualidad, era propósito de Dios. Dice que entonces el rey ve, dice: ¿quién está en el patio? Y era Amán. Y le dijo: ven, Amán, ven. Y le preguntó, y a estilo amigo, le dijo. Y entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán ya empezó a marginar, ¿no? A pensar en su cabeza: ¿qué honra se le dará
al hombre al cual el rey quiere honrar. Y dijo Amán en su corazón, ¿no? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? El orgullo se hizo presente en la vida de Amán, ¿no? Y dice, y ahí empezó a contar lo que en él pensaba que debía acontecer con él. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra decía el rey, que traigan el vestido real del que el rey se viste, el caballo que el rey cabalga, la corona que está puesta en su cabeza. Deseaba, un sonso Amán, deseaba lo mejor. Y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así hará el varón, así se hará al varón cuya honra desea el rey, ¿no? Y dice que entonces el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, toma el caballo, como tú has dicho, y hazlo con el judío Mardoqueo. Yo creo que Amán habrá dicho, ¿what? ¿Qué pasó? ¿No? Imagínense, él había tramado cómo matar a Mardoqueo y a todos los judíos, y había sido pregonado, ¿no?, que así iba a suceder. Y es más, iba un paso adelante. Había mandado a preparar una horca de 50 pies, dice acá, a ver, hagan una horca de 50 codos de altura, y que estaba en su casa. Hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo de ella. Miren, qué tremendo el pensar de este Mardoqueo, ¿no? Pero cuando el enemigo piensa de una manera, Dios tiene planes de bendición y de honra para tu vida, ¿no? Amán quería matar a Mardoqueo, pero Dios quería honrar la vida de Mardoqueo, y la honró a través de los labios que maldecían al judío Mardoqueo. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a suceder era lo que los labios y el corazón del enemigo del pueblo de Dios deseaba para sí, ¿no? O sea, que lo que el enemigo de Dios desea en su corazón, Dios lo va a transformar en honra para tu vida en este tiempo, ¿no? Y dice que el rey le dijo, bueno, así se haga con el judío Mardoqueo. Y le dijo, ¿no? Y que se siente a la puerta real. Y le aclaró, no omitas nada de todo lo que tú has dicho, que nada pase por algo. Y Amán tomó el vestido y el caballo. Miren, todo lo que él quería para él, debía hacerlo para el que quería destruir él, ¿no? Y después de esto dice, Mardoqueo volvió a la puerta y Amán se dio prisa para irse de su casa. Y dice que Amán tuvo que pasearlo. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey, ¿no? Amán quería matarlo, pero Dios había dispuesto que no era tiempo de matar, sino era tiempo de honrar la vida de Mardoqueo, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice que él se fue humillado, ofendido, herido en su amor propio, en su orgullo, ¿no? Y dice que estaba Zeres, la mujer de Amán, y sabios, amigos, y le dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer.
¿no? La mujer y el resto decía que había empezado a decaer todos los beneficios que Amán tenía de parte de Mardoqueo. Dice, ¿de quién has comenzado a caer? Y le dicen, y dice, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Imagínense, ¿no?, cómo estaba. Y dicen que cuando llegó el momento del banquete, Esther declaró de cuál era el pedido. El rey le dijo, dime cuál es tu petición y cuál es tu demanda. O sea, había dos cosas, ¿no? Y dice que ella declaró, y dice, y entonces la reina Esther respondió y dijo al rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y al rey le place, séame dada mi vida por petición. Ella cambió la vida de ella por la petición que el rey le había otorgado. Y le había otorgado una demanda, ¿no? Y dice, y mi pueblo por demanda. Y ahí le declaró que ella pertenecía al pueblo judío y le contó la persecución y el sufrimiento que había padecido el pueblo judío en esos tiempos, ¿no? Y el rey Asuero le dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está quien ha ensoberbecido su corazón para hacer esto, ¿no? Dice, ¿quién es? ¿Quién es el que mandó a dar esas órdenes? Y la reina le dijo, es Amán. ¡Wow! Miren qué tremendo. Y Esther le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, ¿no? Y entonces se turbó la mente de Amán delante del rey y delante de la reina. Habrá quedado congelado, me imagino, ¿no? Imagínense en cómo había sido descubierta la maldad que este Amán tenía, ¿no? Y dice que se levantó en enojo el rey y encendido en ira, ¿no? Y se fue al huerto, se apartó de la mesa, se fue al huerto, mientras Amán quedaba ahí suplicando a la reina Esther por su vida, ¿no? Porque entendía que mal de parte del rey iba a venir, ¿no? Y dice, y después volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete, y dice, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Esther estaba recostada y Amán, en su torpeza, en su mente extraviada, dice que se tropezó y cayó sobre el lecho, ¿no? Miren qué tremendo. Cayó sobre el lecho en que estaba Esther. Y entonces entra el rey y le dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, dice que pusieron una bolsa sobre el rostro de Amán, ¿no? Y dijo Arbona, uno de los eunucos que le servían al rey, he aquí en la casa de Mardoqueo la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, ¿no? El cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo, bueno, vayan y cuélguenlo allí, en ese lugar. Gloria a Dios, miren qué tremendo, ¿no? Todo le salió mal a este Mardoqueo. No pudo recibir la honra, la que él pedía para él fue para Mardoqueo, y empezó a decaer, porque hay momentos en la vida, ¿no?, que hay gente que se levanta contra los hijos de Dios, o contra el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Al Dios adoptarnos como hijo, Dios dispuso un propósito en nuestra vida. No somos casualidad, no somos coincidencia. En nuestra vida Dios puso el propósito
y en él tenemos que caminar. Y no vamos a partir de esta tierra hasta que el propósito de Dios en nuestras vidas se haya cumplido, ¿no? Entonces, imagínense, no recibió la honra que él quería, él mismo tuvo que honrar a su enemigo, porque Amán, Mardoqueo, no le interesaba quién era Amán, y dice que aún hasta la misma mujer de Amán había reconocido que su estatus había decaído a partir de ese momento, y todo había empezado a suceder desde el momento que Mardoqueo el judío que él había querido atacar la vida de Mardoqueo el judío y del pueblo judío, ¿no? Y que eso iba, y dice, sino que caerás delante de él. Todo fue, y en estos tiempos comprendamos, ¿no?, que hay cosas que uno cree que nadie lo ha visto, que están en ocultas, pero en estos tiempos todo lo oculto Dios lo va a sacar a luz, y aquel que quiso humillar tu vida va a ser el elemento que Dios va a usar para que honre tu vida. O sea, alguien quiso ofenderte, quiso dañarte, no solo que no va a tocar tu vida, sino que Dios va a tocar la vida de él para que a través de él te llegue lo contrario a lo que deseaba para tu vida, ¿no? Y dice que le pareció poco esto, y todavía en el aturdecimiento, ¿no? Dice que él quedó aturdido, ¿no? Quedó espantado, turbado. Después de ser declarado que él era el enemigo del pueblo judío delante del rey, se le cayó la careta. Así, se le cayó la careta, y el rey se turbó, y dice que cuando volvió el rey al palacio, Amán tropezó y cayó sobre el lecho, y el rey vio que estaba sobre la reina, y dijo, ¿aún también quieres abusar, violar? Le dice, ¿quieres violar a la reina? Y dice que esto fue motivo para que le ahorcara. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y después que habían, y así dice el 10, y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, vamos a leer el capítulo 8, que también es muy hermoso, ¿no? Miren lo que dice. Decreto de Asuero a favor de los judíos. Primero había soltado un decreto en contra, pero el amor que él sentía por Esther era tan grande, y la sabiduría que Dios había puesto en la vida de ella, y la capacidad de saber oír, ¿no? Porque ella había oído y había caminado en la instrucción que tanto Mardoqueo le había dado, pero también le había pedido a los judíos, a su tío, que orasen y que ayunasen, ¿no? Y que Dios la guiara. Y como Dios estaba en el asunto, Dios cambió toda la situación a favor de Esther, ¿no? Miren lo que dice el 8. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino de delante del rey, porque Esther le declaró que él era lo que él era respecto a ella, ¿no? Imagínense, después que ahorcó la propiedad que era de Amán, el rey se la obsequió, se la entregó a Esther. Y dice que ella le declaró al rey lo que Mardoqueo era para ella, ¿no? Y dice, en el 2 dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y se lo dio a Mardoqueo,
Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Miren cómo se cambió toda la situación. Aquel que se levantó contra el pueblo judío y contra el Mardoqueo. Hoy la situación, Dios había cambiado y Mardoqueo pasó a gobernar sobre la casa de aquel que se había levantado contra su vida y contra su pueblo, ¿no? Y dice, miren qué tremendo, ¿no? Y se quitó el rey el anillo y que le había retirado a Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Y éste puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ya no tenía que deambular por los patios del palacio para estar observando cómo trataban a Esther, su sobrina, ¿no? Y dice, y el 3 dice, y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, Agogeo, y su designio que había tramado contra los judíos, ¿no? Ella volvió y lloró. Y ustedes saben, ¿no? Que una lágrima de una mujer la cual uno ama puede más que $1.000.000, ¿no? Dice que ella volvió delante del rey, se postró ante sus pies y lloró y recordó que hicieran nula ese decreto de matar a los judíos. Mire cómo Dios había provisto sabiduría de parte de Dios en la vida de Esther, ¿no? Y dice el 4, y entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place el rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le place acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para renovar las cartas que autorizan la trama de Amán, de Amagdata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Esta Esther le dijo, si he caído en gracia delante de tus ojos, y puedes escribir una carta escrita dando por decreto que esas cartas anteriores dejaban de tener vigencia, ¿no? Y dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ella le dice al rey, ¿cómo puedo yo, desde el palacio, de estar al lado suyo, señor rey, ver la destrucción de mi pueblo, ver la destrucción de mi nación? Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso. Y dice el 7, y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, el nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta sabiduría! Dios había puesto en Esther, en Mardoqueo, y la gracia de Dios se había dado vuelta y se había convertido en honra, ¿no? Esther, Mardoqueo, estaban recibiendo la honra por cómo se habían
conducido delante del rey, siempre con humildad, siempre con modestia, usando palabras correctas, ¿no? Y dice que les dijo, escríbanlo ustedes mismos y séllenlo con mi anillo que tiene Mardoqueo. Y el 9 dice, y entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, y a los 23 días de ese mes se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada una según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a cada judío también conforme a su escritura y a su lengua. O sea, se habían soltado cartas, ¿no? Conforme, como dice acá, según su escritura, según su lengua, y según lo que acontecía en esas 127 provincias, se habían soltado las cartas, redimiendo al pueblo judío de este mal. Y dice, y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió las cartas por medio de correos mandados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. Eran caballos veloces y ellos se encargaban de repartir a esas 127 provincias que no me tocaran un judío, porque Dios se había hecho presente, gloria a Dios. Miren lo que dice el 11. Y el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincias que viniesen contra ellos, y aun a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y dice, en un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto, en un día, la copia del edicto había llegado a todas las provincias. La copia del edicto, que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese desconocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados en aquel día para vengarse de sus enemigos. Y dice, y los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capitán del reino. ¡Wow! Glorioso Dios. Y qué tremendo. Ya cerramos, ¿eh? Y dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y gran corona de oro en su mano de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Toda la tristeza, todo el susto, toda la amargura de espíritu que le había producido este Amán, hoy de parte, a través de la reina Esther y de Mardoqueo, un hombre correcto, conforme al propósito de Dios, se había cambiado, ¿no? Tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Gloria a Dios. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegaba el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos habían caído
sobre ello. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? No sé si habrán prestado atención. Que muchas veces se levantan enemigos contra tu vida, contra nuestras vidas, por el solo hecho de decir, somos cristianos, ¿no? Y somos perseguidos. Y algunos han soltado decreto, yo no quiero ningún, en mi taller, yo no quiero ningún evangélico. En este lugar, yo no quiero esto. En aquel lugar, yo no quiero aquello. Pero quiero contarles, ¿no? Que cuando Dios se entra en el asunto, Dios toca los corazones y cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, y eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos en tu vida. Tiempo de cambiar nuestra tristeza y nuestro lamento en gozo y en alegría, siempre y cuando caminemos bajo la guía y la protección de Dios, y Dios guardará tu vida y mi vida. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te pedimos que sigas guardando nuestras vidas, Señor, de aquellos que se levantan en contra de nosotros. Es más, se levantan en contra del propósito tuyo en nuestras vidas. Guárdanos, guarda nuestra familia, guarda nuestra generación y bendice a aquellos que traman lo malo y hazlo volver de su error y alcánzalos con tu gracia y tu misericordia y te conozcan y puedan volverse hacia ti de sus pecados y de todo lo malo que han tramado en contra de tus hijos. Gracias por este momento, te bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Recuerden, nos encontramos mañana, 21 horas. Mañana vamos a ser puntual. Allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen Mira, día. Marseille, Dios te bendiga. Ahora te compartimos la prédica en un ratito. Y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Glorioso tiempo de Dios, donde Dios quiere bendecir tu vida. Disculpen la tardanza, pero bueno, contra los anteojos no pudimos hacer mucho. Nos vemos mañana. Miren cómo dice esta canción. Gloria a Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana.